noches a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí saludándolos. Es un gusto poder compartir de nuevo con ustedes cada noche en este espacio tan bonito donde venimos a aprender, porque no solamente ustedes aprenden, yo también aprendo y hay mucho que tenemos que aprender de todos estos temas tan maravillosos. Entonces, mientras las personas se conectan, bienvenidos los que van llegando, bienvenidos, gracias por apoyarme, gracias por estar ahí. Vamos a saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a saludar a cada persona que se va conectando. ¿Cómo ha estado el frío de la noche? Esperemos un minutico más o 2 minuticos más. Bienvenido, buenas noches, te saludo. Ya saben que yo tengo rinitis, entonces cuando hace demasiado frío, pero bueno, esperemos, gracias porque se están conectando y vamos a trabajar un tema súper bonito que se llama la visualización creativa en el día de hoy. Hola Juan, Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bonito que estén aquí, que se estén conectando. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar. Démosle un ratico más y empezamos nuestra charla. Hoy vamos a hablar sobre la visualización creativa. Hola Carolina, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces esperemos otro ratito y le damos inicio a nuestra super charla de esta noche, que es la visualización creativa. Bueno, ¿qué podemos entender como visualización creativa? Es una especie de ejercicio cognitivo o plasticidad cerebral, donde vamos a trabajar ponemos a trabajar la imaginación y empezamos a despertar nuestros sentidos a través de la imaginación. Pero venimos hablando de todo lo que tiene que ver con la manifestación, la visualización, la ley de atracción. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una forma de hacer nuestros sueños o nuestras metas realidad, que se puedan cumplir, ¿ok? Entonces, la visualización creativa es una técnica cognitiva donde utilizamos nuestra imaginación en estado de relajación profunda y empezamos a imaginar que van sucediendo lo que nosotros queremos que suceda. Si yo les hago un ejercicio ahorita de que cierren los ojos, respiren profundo, inhalando, sostienen 3 segundos y botan, empieza su cuerpo a relajarse y cierran sus ojos y pueden empezar, hacen esta respiración 4 a 5 veces con los ojos cerrados y empiezan a imaginarse que las cosas van sucediendo, ¿sí? Que, por ejemplo, bajas las escaleras, en mi caso, ¿no? Que yo vivo en un edificio, puedo bajar las escaleras, luego abro la puerta, tomo la llave para abrir la puerta, luego salgo, camino hacia la izquierda y voy sintiendo que las cosas están sucediendo. Voy a hacerles el ejemplo a ustedes. Con sus ojos cerrados, respiran profundo, sostienen la respiración 3 segundos, la botan, esto 3 veces, la botan y luego empiezan a imaginarse que van a la cocina de su casa, toman un cuchillo, parten un limón y se lo ponen en la boca. Inmediatamente su cuerpo su boca empieza a salivar. Esa es la visualización creativa o plasticidad cerebral. Se utiliza mucho para el efecto placebo. Se utiliza mucho para trabajar con las personas que tienen ansiedad o depresión. Se utiliza mucho para hacer nuestros sueños realidad. Porque tú comienzas a proyectar en tu mente los cambios que deseas o las acciones que deseas. Es esa imaginación que ejercíamos cuando éramos peques
y realmente sentíamos que estábamos viviendo la situación. Yo recuerdo que yo tenía 2 muñecas que tenían el pelo rubio y largo y yo decía que ellas eran mis hijas y realmente yo vivía la situación que yo era la mamá de ellas, las peinaba, las arreglaba para el colegio, las dejaba en la ruta, luego les hacía la comidita y realmente mi imaginación hacía que las cosas sucedieran y era una realidad. Cuando somos niños, nosotros tomamos la acción, pero cuando somos adultos, lo que podemos hacer es este ejercicio en estado profundo de relajación, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos la mente a los cambios que queremos para conseguir que nuestra mente consciente e inconsciente empiece a vivir el suceso, ¿sí? Y reciba mensajes para que actúe o empiece a actuar a nuestro favor. El hecho de que nosotros ya sintamos la emoción hace que podamos vivir el momento. Entonces se dan cuenta que ayer les hablaba de la ley de atracción, dar por hecho de que va a suceder, etcétera. Pero si lo acompañamos de una visualización creativa o trabajamos solo la visualización creativa, el ejercicio es más poderoso. Y de verdad es maravilloso. Yo les puedo decir que en situaciones increíbles lo he vivido y hay 2 formas en que las trabajo muchísimo. Por ejemplo, en mi historia de Instagram yo les puse un muñequito que era una persona mayor sentada en una sillita como cómoda. Tú te puedes acomodar a cualquier hora del día donde puedas permanecer en un estado de relajación por lo menos de 5 a 10 minutos, cierras tus ojos, respiras profundo y empiezas a imaginarte la situación que quieres vivir. Por ejemplo, quieres viajar en un barco, entonces tú empiezas a hacerlo en orden. Alistas la maleta, organizas las cosas que necesitas para ir. Primero la respiración, ¿verdad? Que te sientas relajado. Entonces empiezas a arreglar tu maleta, luego la cierras, luego te diriges hacia el aeropuerto, tomas el avión, te sientas, luego llegas al lugar donde va a salir el barco, un lugar costero, sientes el olor. Todo esto es por medio de la imaginación. Caminas, subes la plataforma para subir al barco, luego el barco arranca y tú te asomas en la baranda y empiezas a respirar. Esa es una forma de hacer visualización creativa. Yo solo con describirles la visualización, estoy segura que ustedes ya lo fueron imaginando. Estoy segura. Entonces, eso es muy bonito cuando nosotros lo podemos hacer de una manera narrativa en primera persona. Porque de pronto algunos estaban imaginando a Katia, que Katia era la que estaba haciendo la maleta y saliendo y subiendo, porque Katia es la que está haciendo la narración. Pero cuando lo hacemos nosotros en primera persona, es algo maravilloso, ¿ok? Esto se trabaja para conseguir nuestros objetivos y se hace de manera consecutiva. Entonces, si hablamos a nivel metafísico, les acabo de hablar a nivel cognitivo, psicológico y ontológico, ¿ok? Que es el estudio del ser. Si lo hablamos a nivel metafísico, el hecho de que tú puedas imaginarlo hace que puedas alcanzarlo. Y si tú lo puedes alcanzar y si lo puedes soñar, lo puedes hacer realidad. ¿Ok? Y así de simple es. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que la importancia de la intención hace que se mueva. La ley de vibración existe, es inmutable. Hace que se mueva todo a tu alrededor. Si tú empiezas a hacer, por ejemplo, un mapa de sueños, como les decía hace unos días. Yo tengo a alguien conocido que hizo un mapa de sueños y se le vino a la cabeza que quería un sombrero rojo en Roma y sentada. Y puso una imagen con un sombrero rojo en Roma y efectivamente tuvo su viaje como a los 2-3 años y tenía el sombrero rojo en la foto. O sea, fue exacto como hizo su trabajo, tanto en su mapa de sueños como en su imaginación y en su visualización creativa. En la corriente del nuevo pensamiento o metafísico, ¿sí? O de la antroposofía, existe un hombre, ya murió, llamado Neville Goddard. Neville Goddard enseñó algo maravilloso que se llama la ley de la asunción. Pero esa ley de la asunción es bíblica. Él era un hombre que era 100% trabajaba la Biblia.
pero no como si fuera una secta ni como si fuera algo paralelo, sino él hacía estudios detallados de la parte de la lingüística, la gramática y la lengua, la traducción exacta del hebreo y el arameo. La ley de la asunción que nos hablan en la Biblia y que Neville nos explica es asumir que ya está hecho. ¿Y cómo puedo asumirlo? De manera vivencial. De manera vivencial. Para hacerlo, debes practicar esa relajación que la tienes activada cuando haces una respiración consciente. El hecho de que yo inspire de manera consciente que estoy tomando oxígeno, llene mis pulmones y exhale de manera que yo esté pendiente de la respiración que estoy tomando, eso se llama una respiración consciente, donde hacemos relajaciones en puntos exactos, ¿sí? Que se pueden dar en el sofá, que les decía, en una silla o en tu lugar de trabajo, o lo puedes hacer antes de dormir. Lo ideal es antes de dormir. Cuando tú te estás quedando dormido, pero estás despierto y sabes que estás soñando alguna situación, tú empiezas a practicar la vivencia en ese preciso momento. Antes de quedarte profundamente dormido, tú puedes empezar a imaginarte la situación. Esa es la visualización creativa. En la metafísica. Es increíble porque finalmente cuando vamos a entrar en ese sueño profundo, que es un estado de conciencia, tú puedes sentir que la situación la estás viviendo y llega un momento en que es exacta a lo que tú viviste en la circunstancia en que tú estabas imaginando en el sueño. Ay, perdónenme, pero yo con mi rinitis mágica del frío, bueno. Entonces yo les dije una frase muy bonita que si tú puedes imaginarlo, puedes alcanzarlo. Y si tú puedes soñarlo, lo puedes hacer realidad. Esa frase es de un señor que se llama William Arthur Ward, ¿sí? Algo que es maravilloso de la visualización creativa es que nosotros cuando estamos en la vivencia vamos a tener un estado emocional alto, ¿ok? Y es maravilloso porque es el deseado según la situación. El señor Neville Goddard, él contaba que él no podía salir de Barbados y que él necesitaba estar en la ciudad de Nueva York o en San Francisco para un día determinado. Y él en una situación antes de acostarse a dormir, él soñó que él estaba en el barco y él iba para el lugar que tenía origen. Y resulta que él unos días antes había averiguado si habían tiquetes y no habían tiquetes mucho tiempo, pongamos 3 o 4 meses. Y entonces cuando él dijo, no, yo voy a hacerlo y esto va a suceder, va a ser una realidad, él hizo la visualización creativa que él iba en el barco y él veía mucha neblina. Pues a los 3 días al señor Neville Goddard lo llaman y le dicen, señor Neville, sabemos que usted vino a comprar un tiquete y no encontró, pero unas personas nos hicieron la cancelación y aquí está su tiquete. Se lo habían dado 4 o 5 meses y resulta que se lo dieron para el tercer, cuarto día, es decir, podía llegar a tiempo a su cita. También hay otras, de estas hay miles de historias. Hay una señora que se llama Genevieve Bedoux, algo así, que, perdónenme, pero yo en idiomas, y resulta que ella se enamoró, esta es otra historia maravillosa, se enamoró de un gorro divino en un mostrador de una tienda. Y ella, ay, tan lindo ese gorro, entonces entró a mirar el precio y eso le sumaba casi 10 meses del arriendo del lugar donde vivía, es decir, no tenía la capacidad económica de comprar el gorro. Entonces ella había escuchado algo sobre la visualización creativa y ella antes de acostarse se imaginó que tenía ese gorro tan fino y tan elegante puesto. Estas historias son más o menos entre los años 30 y los años 70. Entonces imagínense ustedes un poco el contexto de la historia, ¿no? Entonces ella se acostó a dormir y estaba antes de dormir en la placidez de llegar al punto del sueño. Esos son unos estados de sueño. Ella se imaginó que se ponía ese gorro y caminaba con un vestido muy elegante. Bueno, pasaron 15 días y va una amiga a visitarla a la casa y llega con una caja gigante. Y ella le dice, ¿y qué hay esa caja? ¿Qué? Ella le dijo, no, tuve un problema súper serio con mi esposo.
porque imagínate que me puse a comprar un gorro que él le pareció horrible, horrible. Entonces yo no sé si tú lo quieras o me quieras ayudar a venderlo. La verdad no me importa venderlo, pero sí tenía que sacar de la casa. Y cuando abre la caja es el gorro que ella había imaginado, un sombrero. Y era un sombrero muy grande. Bueno, entonces así, y yo estoy segura que a ustedes también les ha pasado de una u otra manera que han hecho algún tipo de visualización creativa y les ocurre. Ustedes como que tienen el presentimiento que algo van a suceder y ¡pum! Les ocurre, ¿sí? La revista Research Quality hizo un estudio basado en las investigaciones de un psicólogo muy reconocido en el año 1967 llamado Alan Richardson, cómo la visualización afectaba a los jugadores de los equipos de fútbol o de los equipos de lanzamiento de tiros para el resultado en las pruebas finales. Entonces, él tomó un grupo de estudiantes y los hizo acostarse sobre la grada, ¿sí? El pasto, y los empezó a inducir a una visualización creativa con una respiración profunda. Y ellos nunca la habían practicado, pero los hizo entrar en relajación, haciéndoles una buena guianza sobre esa visualización. Y cuando los hicieron levantar, ellos, el alcance que ellos habían hecho en la visualización era muchísimo mayor al que habían logrado en los entrenamientos. Cuando ellos se levantaron, ¿sí? Ellos empezaron a hacer esos lanzamientos que nunca habían podido haber hecho antes. O sea, el alcance fue muchísimo mayor, nunca lo hubieran podido alcanzar. Pero después de estas visualizaciones creativas tenían un alcance muchísimo más poderoso. Esa misma investigación se realizó con futbolistas, midiéndoles su resistencia. Entonces podían resistir más tiempo, menos tiempo. Y también lo hicieron en los equipos de atletismo, en tiempos de correr. Entonces los psicólogos llegaron a la conclusión que la visualización realmente sí tenía influencia en la capacidad física de los seres humanos, ¿ok? En gran manera, sus cambios fueron tan fuertes que desató una controversia porque decían que era hasta más del 45% de desempeño en mejoría después de las visualizaciones creativas. Entonces, tú, si quieres ponerte metas, no solamente que tengan que ver con tu físico o tu resistencia, sino en las cosas que anhelas o deseas, antes de acostarte a dormir, puedes empezar a hacer los ejercicios de visualización, concentrándote en las cosas que quieres, pero en primera persona, no desde afuera. Tú sabes que normalmente a veces los sueños los tenemos viéndonos nosotros hacia afuera, como si fuéramos terceros. En este caso es en primera persona, sintiendo la emoción de que está sucediendo. Tú sabes que cuando entras en etapas de sueño profundo, que puedes recordar el sueño, tienes la sensación de haberlo vivido. En este caso es que tú puedas llegar a controlar ese pedacito que hay entre el estar despierto y el estar dormido, realizando el ejercicio de visualización creativa. ¿Cómo se genera esto? Recuerda qué es lo que tienes, que tú quieres colocar o plasmar en tu vida, cómo te gustaría que fueran las cosas. Como les decía anoche, que también trabaja de la mano con la ley de la atracción, pero en detalle, porque cuando tú empiezas el ejercicio vas a empezar a perderte en diferentes sueños o circunstancias. Tú dices, bueno, voy a pensar que me voy a montar en este caballo, lo voy a ensillar, me voy a montar en el caballo y voy a salir en el caballo galopando. Pero cuando empieces a hacer el ejercicio, si estás en medio del sueño, entre el sueño y despierto, te vas a empezar a perder en los sueños. Entonces,
Tú puedes ir pensando que vas hacia una caballeriza a coger el caballo y terminas caminando en la ciudad en un río. O sea, te vas a perder porque ya estás entrando en la etapa del sueño. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando yo me doy cuenta que el sueño se me está desviando, me regreso, ¿sí? Y empiezo nuevamente a crear en mi mente lo que quiero que se plasme. No está malo que te duermas. La meditación también es un estado, el sueño también es un estado meditativo, ¿ok? La parte onírica es maravillosa y muy profunda, y también es un estado de conciencia donde entramos a otra densidad. Entonces es muy, muy maravilloso porque es un estado meditativo. Pero como estamos hablando de la visualización creativa, por favor, tienes que recrear con detalle y punto por punto cómo lo quieres. Cuando tú entras en esos estados de relajación profunda, así sea en el sofá de tu casa, tú vas a sentir que te vas a quedar dormido, te estás quedando dormido porque el hecho de que tú respires de manera consciente es una forma meditativa, y hay estados donde tú puedes llegar a sentirte, se te va y te dormiste. Pero hay otras personas que también practican la visualización creativa en estados meditativos sin entrar en estados de sueño. Entonces tú vas mirando y te vas guiando y vas mirando si alcanzas o no, o si mejor lo trabajas solo en estado de meditación, o si lo puedes empezar a trabajar en la parte del sueño. A mí me fascina personalmente, cuando me estoy quedando dormida, poder tener el ejercicio de la visualización creativa. Me parece que es una delicia. Es tan liberador, es tan rico, y el hecho de que yo lo pueda trabajar hace que me mantenga enfocada en un objetivo, ¿sí? La sensación de cumplimiento sobre las cosas que yo quiero que sucedan es súper liberador, es una cosa deliciosa. Porque, por ejemplo, hay momentos en que yo no puedo ir a la playa. Para mí ir a la playa es algo que es un placer. Me encanta, es parte de mi ser, es una cosa maravillosa, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo empiece a sentir que las olas pegan en mis pies y que voy caminando en la arena es un estado totalmente placentero. Normalmente cuando hago esto termino en el mar, entonces en la vida real, yo hice en la vida real, termino viajando a la playa. Hace rato no lo practico, pero siempre termino en el mar al poco tiempo. Entonces realmente la visualización creativa puede estar muy asociado a lo mágico, como lo vemos muchos, pero nosotros vivimos en un mundo mágico. Lo que pasa es que lo racionalizamos tanto y le hemos perdido le perdimos tanta como la ilusión del ser por tantas cosas tan fuertes que pasan a nuestro alrededor y de las cuales nos terminamos contaminando, que le quitamos esa parte hermosa y de esencia a la vida, pero es maravilloso. Albert Einstein decía una frase muy bonita, y es que la imaginación es todo. Hace algunos días yo les decía que es la primera ley del hermetismo, o ley universal, que es inmutable, es que todo es mental. ¿Se acuerdan? Entonces la frase de Albert Einstein es: la imaginación lo es todo. Es una imagen previa de lo que vas a tener y atraer en tu vida. ¿Por qué? Porque, como les decía hace unos días en la charla, para que algo exista, así sea un efero, una mente primero tuvo que habérsela imaginado. Alguien tuvo que haberlo tenido antes en su imaginación para poder plasmarlo. ¿Te das cuenta que la visualización creativa es como si fuera la semillita de un todo? Digamos que es un cigoto porque ya está la unión. Y es el principio de una formación maravillosa de cosas que pueden darse como una bola de nieve maravilloso para nosotros. A partir de las meditaciones de visualización creativa, muchísima gente ha sanado. Muchísima gente. Yo no sé si ustedes han escuchado al científico Jacobo Grinberg, que él ya pues desapareció porque no se sabe si está vivo o muerto. Él trabajaba con alguien que se llamaba Panchita.
perdónenme, mi rinitis. Y trabajaba con alguien que se llamaba Panchita, y resulta que Panchita lo que hacía era unas cirugías plásticas, manejando cirugías plásticas, digo yo, unas cirugías, sí, plásticas, donde ella sacaba la parte del órgano. Les estoy diciendo algo real que ocurrió hace mucho tiempo. Sacaba el órgano dañado o contaminado y en sus manos se creaba un órgano completamente sano y nuevo, y lo volvía y lo metía en las personas. Ustedes dirán, ¿pero esto qué? Si quieren, un día hablamos de Jacobo Greenberg y Panchita. Sí, la otra semana, si quieren, hago un buen especial sobre Jacobo Greenberg y Panchita. Entonces, que hay mucho ahí, mucha tela que cortar. Entonces, realmente nosotros somos creadores, porque la primera ley universal es la ley mental. Todo está primero en nuestra mente. Entonces, súper bonito, ¿verdad? Bueno, hay un señor muy famoso que se llama Bolt, que es un atleta así, pues súper veloz, que batió muchos récords mundiales. Y gracias a la visualización creativa, él contaba que él se imaginaba que él daba zancadas gigantes que alcanzaran mucho, y entonces él se imaginaba que era como un caucho. Él cuenta su experiencia sobre la visualización creativa y cómo alcanzaba esos niveles después cuando tenía que estar corriendo. Había otro señor que es un golfista, Tiger Woods, que él le fascinaba, él es golfista, entonces él le fascinaba imaginarse que la pelota de golf ya estaba en el hoyo. Sí, entonces él hacía esas prácticas antes de que fueran las competencias, ¿ok? Y lo mismo muchos de la Fórmula 1 o corredores de carro como Valentino Rossi, que él se imaginaba cómo ya estaba dando la curva y cómo iba de primeras en las carreras. Hay otra frase muy bonita que es de un señor llamado Dennis Whiteley, me disculparán mi inglés, y que dice: tu meta puede estar afuera o fuera de tu alcance, pero nunca debes dejarla fuera de tu vista y mucho menos de tu imaginación. Entonces, yo los invito a que practiquen la visualización creativa. De la mano se puede llamar la ley de la asunción, y es asumir que ya está hecho. ¿Ok? Asumir que ya se hizo. Les voy a terminar de contar una historia muy, muy bonita sobre este señor Neville. Él estaba en el ejército y él quería salirse. Él se sentía muy triste, él no quería estar ahí. Creo que la historia no era de él, creo que esa historia era de alguien cercano a él. Y era un chico, entonces no quería estar en el ejército, pero no había forma de que ese chico saliera del ejército. Y él una vez se acostó, y se acostó a dormir, y él se imaginaba que estaba en su casa, entrando a su cuarto, era muy joven, él vivía con sus padres, y acostándose en su cama, completo, que no le faltaba una mano, ni estaba herido, ¿sí? Que llegaba con una maleta, abrazaba a su mamá, a su papá, y se acostaba a dormir. Pues resulta que él a los 3 días recibió una carta donde le daban de baja del ejército porque se habían equivocado al llevárselo. Era totalmente imposible que él pudiera salir de ahí. Les estoy hablando, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son situaciones que nosotros a veces pensamos que son irreales, y el mundo, el hecho de que exista el mundo ya es un milagro. El hecho que exista el agua ya es un milagro. Yo les decía que científicamente es algo que no es fácil de comprender, porque la cuestión molecular no fuera para que existiera el agua. El aire, las nubes, las condiciones para que nosotros estemos aquí. Lo que pasa es que hemos normalizado tanto y hemos racionalizado tanto y hemos vuelto tan mecánica la existencia que le quitamos la magia a la vida. La vida es magia y toda ella existe gracias a la mente de un ser superior que implantó todas estas cosas en este mundo, y nosotros somos parte de esa mente superior y también tenemos un poder de creación.
Tú decides cómo quieres que sea tu vida. Si tienes salud, si quieres tener una buena pareja, si quieres tener dinero, así sea un vestido o un sombrero, como decía la señora Genevieve, que ella le llegó su sombrero. Ay, les cuento una historia antes de que termine este live. Hay una mujer, no recuerdo el nombre ahorita, qué pena con ustedes, es que a veces tengo tanta información en cosas que no recuerdo el nombre, pero ella es muy famosa, se los voy a dejar en el título, ahora lo busco y se los dejo en el título de live, que se ganaba absolutamente todos los premios a los que se metía, todos, se ganó una casa, se ganó la rifa de un carro, se ganó unos viajes, ella vivía de premios, el sorteo del caldo Maggi y se ganaba la casa del caldo Maggi, el sorteo de una nevera del supermercado y se ganaba el sorteo. Esa mujer siempre se ganaba todos los premios. Ahorita la dejo ahí para que sepan. Tiene un libro súper especial. Incluso creo que murió hace poco. Todo, absolutamente todo se lo ganaba. Y ella cuenta que era con la visualización creativa y que ella ponía a actuar el poder de la mente subconsciente a través de la visualización creativa. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias porque se conectan, gracias por su tiempo, gracias, así lo vean después, compartan esta información, muchos la necesitamos, yo me retroalimento de ustedes, me hago feedback. Mañana la manifestación, que esa es mágica, muy linda, más mágica todavía, hemos ido de manera progresiva. Y nos seguimos viendo cada noche. Gracias por conectarse, gracias por su tiempo, que descansen y que tengan mañana un lindo y maravilloso día. Que estén muy bien.